La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, vamos a estar leyendo en el libro de Mateo. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza de la semana pasada? Estuvimos hablando allí de un personaje que quizás muy conocido por todos, pero con no muy buenas referencias. Y hoy vamos a estar hablando de otro personaje del cual también hemos escuchado muchísimas cosas, pero negativas. Nosotros, inclusive, hasta hoy yo creo que habíamos emitido palabras negativas hacia este personaje. Pero como Dios es bueno y de todo lo que Él dejó plasmado en la Biblia, saca algo poderoso para nutrirnos y enseñarnos, entonces hoy es uno de esos tantos casos donde Dios siempre se luce, ¿verdad que sí? Y vamos a leer Mateo 26, 14 al 16, para ya ir entrando en el tema. Ya usted se vaya empapando acerca de quién vamos a estar hablando en esta noche, o a través de quién Dios nos va a edificar. Dice allí la palabra de Dios: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron ¿cuántas piezas de plata? 30, ¿verdad que sí? Y la enseñanza o el mensaje en esta noche se llama, o lo he titulado, ¿habré recibido las 30 monedas de plata? Yo quiero que usted a sí mismo se diga: ¿habré recibido las 30 monedas de plata? No se lo diga al que está a su costado. Vamos, anímese. Ajá, así se llama el tema. Vemos allí en Mateo 26, 14 al 16, un hombre llamado Judas Iscariote, el cual era uno de los 12 apóstoles que el Señor escogió. Pero en Judas había algo diferente a los otros 11. Y era que este hombre fue el único que escogió el Señor de otro lugar llamado Querió. Esto era una región que quedaba al sur de Judea. A diferencia de los otros 11 discípulos, apóstoles, que él escogió y llamó de Galilea. No sé si me está entendiendo lo que le acabo de explicar. Es decir, que 11 eran de Galilea y solo uno era de otro lugar. Y como les decía en un principio, siempre hemos escuchado hablar de este personaje de manera negativa, porque inclusive lo utilizamos para referirnos a otras personas. Oye, ¿te pareces a Judas? En cuanto a cualidades negativas, porque hay positivas también. Pero Dios hoy lo va a aplicar de otra forma para nosotros, para la iglesia. Porque hay cosas importantes que refleja este hombre llamado Judas.
Y vemos que en el Salmo 41, 9 y Zacarías 11, 12 al 13, había una profecía ya determinada en cuanto a la aparición de este hombre en los tiempos de Jesús. Es decir, que era algo que iba a suceder, ya estaba profetizado de parte del Señor, por lo menos al profeta Zacarías y al escritor de esta parte del libro de los Salmos. Es decir, que debía cumplirse. Sin embargo, sabemos que Dios creó al hombre con un libre albedrío. Desde siempre, desde el Antiguo Testamento, Dios nos enseña que tenemos la capacidad de escoger el bien o el mal. El bien para vivir, el mal para morir. Dios nunca va a obligar a una persona a hacer algo. Siempre nos va a aconsejar hacer lo recto para que nos vaya bien. Judas hizo las cosas totalmente diferentes, pero vemos que a través de este hombre hay mucho que aprender. Fíjense que su nombre significa Jehová guía. Quizás algo como hasta absurdo, podríamos decir. Porque si su nombre significa algo tan profundo como es Jehová guía, ¿cómo es que este hombre cambió el panorama de su vida? Cambió su destino, cambió su futuro, cambió su eternidad. Y es la misma posición que tenemos todos aquí en esta tierra. Los que ya estamos en Cristo, tenemos la oportunidad de seguir, de mantenernos. Y el que aún no tiene a Cristo, está la oportunidad latente de cambiar las cosas también. Y el título tiene que ver porque Dios puso una inquietud en mí y yo podía decir, Señor, en tu palabra siempre un nombre significa algo. Todo tiene un significado, un simbolismo. Y en mi cabeza daba vueltas 30 piezas de plata. ¿Cuántos sabemos que los números en la Biblia significan algo? Todos los números, ¿verdad que sí? Todo. 30 piezas de plata. Bueno, esas 30 piezas de plata tienen una simbología espiritual para todos nosotros en la actualidad. Fíjense que no solamente repercutió o tenía un simbolismo o un significado en la vida de este hombre llamado Judas, sino que hasta hoy sigue vigente este simbolismo espiritual. Y es porque estas 30 piezas de plata simbolizan 30 cualidades y espíritus inmundos que operaron en la vida de Judas en su tiempo. Fíjense que él, lo único diferente que tenía a los otros 11 era que pertenecía a otro lugar, a otra región. Pero en todo lo demás era igual para el Señor. Porque ¿cuántos saben de que Dios no hace distinción entre los hombres? No tiene escogidos en el sentido de que preferidos, predilectos. ¿Verdad que Dios no tiene predilectos? Para Dios todos somos iguales. Y es por eso que Dios, personificado en Jesús, tomó o llamó a este hombre llamado Judas, conociendo aún su corazón, porque ¿cuántos sabemos de que Dios conoce todo del hombre? No hay nada que se le escape de nosotros. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos de nosotros mismos, pero que Dios las conoce perfectamente. Sabe lo que vamos a hacer dentro de unas horas.
sabe y conoce todos nuestros pensamientos, las intenciones que hay en lo más profundo de nuestros corazones. Sin embargo, vemos a un Dios que no hace excepción, que a todos les da la oportunidad por igual, y Judas la tuvo, al igual que Pedro, que Juan, que todos los que él llamó para entrenarlos y llevarlos a la predicación del Evangelio, para salvar a todos aquellos que pudieran escuchar. Y yo quiero mencionar estas características y estos espíritus inmundos que pudieron operar en la vida de este hombre. Número 1, traición. Porque es lo que podemos enfocar inmediatamente allí en Mateo 26, 14 al 16. Él se dirigió a los sacerdotes de aquellos tiempos y les preguntó, les dijo, ¿cuánto me ofrecen? ¿Cuánto me dan? Y yo se los entrego. No era aquel hombre que Jesús llamó, lo discipuló, lo entrenó, capacitó, ayudó, mostró su poder a través de los milagros que él podía hacer. Judas fue un testigo ocular de todas las maravillas que Jesús pudo hacer en esta tierra mientras estuvo aquí. Sin embargo, vemos que él permitió que el enemigo sembrara en su corazón traicionar a aquel que lo había llamado. Número 2, hipocresía. ¿Se sentó o no se sentó en la mesa del Señor a comer con él? En la Pascua, antes de que el Señor fuese entregado. Se sentó a comer. Se vio hipocresía, ¿sí o no? Número 3, deslealtad. ¿Fue desleal Judas con Cristo? ¿Sí o no? A ver, ¿estamos aquí o no fuimos? Número 4, avaricia. ¿Tenía avaricia Judas? 30 piezas de plata que equivalía aproximadamente al salario de 6 meses para una persona. Fue como que apetitoso o apetitosa esta oferta, ¿verdad? Número 5, desobediencia. Porque desobedeció totalmente la enseñanza de Jesús en su vida. Número 6, mentira. Hubo mentira en Judas. Número 7, engaño. Número 8, vamos contando, ¿verdad que sí? Maldad. Porque no podemos ver en Judas algo bueno, sino maldad. Número 9, falta de empatía. Cuando María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, derramó aquel perfume costoso en los pies de Jesús, ¿qué dijo Judas? Se hubiese podido vender y darlo a los pobres. Cualquiera hubiese podido decir, qué hombre tan bueno, tiene empatía por los demás, se pone en el lugar de aquel que pasa hambre, que pasa necesidad. Pero vemos que no es así, ¿verdad? Falta de empatía, porque eso era totalmente diferente a lo que verdaderamente él tenía dentro. Y era sustraer de la bolsa del dinero, porque era el que llevaba la contabilidad, vamos a decirlo así. Número 10, infidelidad. Número 11, malagradecido. ¿Fue o no malagradecido Judas con Jesús? Número 12, falta de amor. Y a pesar de que lo entregó, ¿con qué? Con un beso. Y un beso es señal de ¿qué? De afecto, de cariño, de respeto.
y él lo entregó con un beso. Falta de amor porque no lo tenía. Número 13, ladrón. Hay algunos que estaría de más explicarle. Estoy entrando en algunos. Número 14, egoísta. Pensar en sí mismo. Ni en Jesús, ni en sus 11 compañeros de milicia. Él no pensó en nadie. Número 16. Están pendientes, ¿no? Sí, es que me gusta. Número 15. Despreciar la salvación. Yo sé por qué están pendientes, porque están contando. Vamos a ver si llega a las 30. Despreciar la salvación, totalmente. Eso fue lo que sucedió. Número 16. Simular ser cristiano. Porque ya era un hombre que había escuchado la palabra, ¿sí o no? Jesús lo había enseñado. Número 17. Ser instrumento del diablo para desviar el propósito de Dios. Porque él desvió, o eso por lo menos creía Satanás. No sabiendo que esto que hizo Judas, que ya estaba en el corazón de él, hacia el Señor, iba a llevar al Señor a la cruz, a la muerte, pero luego a la resurrección y luego a darle salvación y vida eterna a la humanidad. Por lo menos aquel que se acerque a él, ¿verdad? Número 18, darle la espalda a Dios. Número 19, falta de arrepentimiento. Número 20, suicidio. Y me sorprendía porque yo creo que no conversé con Edixon. Hoy no he conversado contigo, Edixon. Y que él mencionara los 3 suicidios, ¿verdad? Y fíjense cómo trabaja el Señor. Sí, porque este es un espíritu inmundo que opera aún en cristianos. Porque conocí a una mujer que era fiel creyente de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasó en casi ya sus últimos días? Porque ya estaba en la vejez. Se ahorcó. Hizo lo mismo que Judas. Se suicidó. Porque los espíritus inmundos no tienen distinción entre el cristiano y el que no lo es. Sino que ellos están pendientes de operar en aquel que le abre una pequeña puerta. E inmediatamente van hacia el desastre o a provocarlo. Número 21, interés en recibir de Dios, pero sin compromiso. No tenía compromiso alguno Judas con Jesús. Número 22, malintencionado o tenía malas intenciones. Número 23, malas decisiones. 24, debilidad espiritual. Número 25, codicia. 26, ambición. 27, interesado. 28, apóstata. 29, hacer caso a los deseos de los ojos. Él se dejó llevar por ese deseo. Había ya codicia, avaricia, ambición. Eso que entra por los ojos, porque yo estoy viendo y quiero tener más. Y por último, no haber nacido de nuevo. ¿Y por qué me atrevo a decir que es un hombre que no nació de nuevo? Porque dice la palabra de Dios que Satanás entró en Judas. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? El que la ha leído sabe de qué estamos hablando. Y Satanás o un espíritu inmundo no puede poseer un cuerpo que ha recibido a Cristo y por ende el Espíritu Santo mora allí con él. ¿Sí estamos claros? Pueden poseer o tomar un cuerpo de alguien que esté apartado de Dios, caminando torcidamente en la práctica del pecado. Allí sí están autorizados para hacerlo.
Pero en un cuerpo donde habita el Espíritu Santo de Dios, Satanás ni los demonios pueden poseerlo. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Quiere decir que Judas no. Ahora bien, usted quizás dirá, pastora, usted dijo al comienzo que no iba a hablar de Judas, porque eso lo hacemos todos los días nosotros. Todos los días le resaltamos a alguien en la cara, eres un Judas. Lo hemos hecho nosotros. Yo creo que yo en oportunidades lo hice. ¿Sí? Aún hasta a nuestros propios hermanos le hemos dicho. A un familiar. ¿Sí o no? Sí, lo hemos hecho. Pero fíjense bien. Estas cualidades negativas, características negativas y espíritus inmundos que se movieron en Judas, se están moviendo hoy en día en muchos creyentes de Dios. Quiere decir que nosotros no estamos exentos de parecernos a Judas. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Estamos entendiendo hasta aquí el mensaje? Quiere decir, en pocas palabras el Señor, que nosotros cuando hacemos estas cosas, o algunas de ellas, estamos en la misma posición del apóstol Judas. Entonces yo creo que de aquí en adelante, ninguno de nosotros se atreverá jamás a decirle a alguien, y mucho menos a un hermano, te pareces a Judas. Fíjense que Judas es tan despreciado por la humanidad, porque conocen su historia terrible, de traición, de hipocresía, de ocasionar un daño, de haberse suicidado, de haber provocado un caos en aquellos tiempos, que la gente no se atreve a ponerle ese nombre a su hijo o a su hija. ¿Ha escuchado a alguien que se llame así? Yo no he escuchado. Tendría que buscar por las redes sociales a ver si hay un Judas González. No, ¿ve? Porque el diablo se encargó, mi hermano, de que este hombre fuera juzgado, señalado y criticado durante todas las épocas, durante todas las generaciones. Pero resulta que nosotros en muchas ocasiones nos parecemos a él. Cuando practicamos por lo menos una de las que yo acabo de mencionar, de estas 30. Así que en algún momento de nuestras vidas hemos tomado en nuestras manos las 30 piezas de plata. Hemos vendido al Señor, lo hemos traicionado. ¿Sabe cuál es una manera de traicionar al Señor? Dándole la espalda, diciendo, yo me voy de esta iglesia porque en esa iglesia no hay amor. Nadie me saluda, los pastores ni me miran, ni se dan cuenta que yo vine al servicio. Allí hay muchos chismosos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos dicho esas palabras? Sea sincero. Dios está tratando con nosotros en esta noche. Me voy de vida eterna porque no aguanto más ese poco de chismosos que hay allí. Criticones, solo viven para juzgar. Me voy para otra iglesia. A lo mejor en la otra iglesia no vas a conseguir aquellos con características que se movieron en Judas. Por supuesto. Y eso es una gran excusa, iglesia. Porque nosotros trabajamos, ¿sí o no? ¿Cuántos de los que están acá trabajan en una empresa? Alce su mano, sea sincero, en una empresa. En su empresa no hay chismosos, no hay pecadores, no hay criticones, no hay gente que señala. En el liceo, ¿habrá? En la universidad, en su vecindario. ¿Por qué no vende la casa y se va para otra urbanización, otro barrio? No, pastora, porque tengo 50 años viviendo allí, esa es mi casa. Aquí es donde Dios te trajo para enseñarte la palabra de Dios, que sigas creciendo y sigas avanzando. ¿Cuál es la diferencia?
¿por qué no renuncias mañana mismo? Vete a recursos humanos y le dice al jefe, jefe, renuncio. Y el jefe, ¿por qué? Porque aquí hay muchos chismosos. Me tienen la vida hecha cuadritos. Solo averiguo mi vida para arriba y para abajo, saben todo de mí porque se la pasan chismoseando. ¿Por qué no hace eso? No, pastora, porque si yo dejo de trabajar, no como, mi familia no come. Ah, allá en el trabajo sí se la cala, pero en la iglesia no. Sabiendo que la palabra de Dios dice que en las iglesias, en todas, a nivel del planeta, hay cizaña y hay trigo, y es necesario que la cizaña esté con el trigo, porque si se arranca la cizaña, se puede arrancar el trigo. El verdadero trigo va a permanecer con el chismoso, el brollero, el criticón, el que juzga, el que no le saluda, el que no le ve. Porque es trigo. Y el trigo permanecerá donde quiera que esté. Esa es la actitud. Entonces, ¿de qué estamos hablando cada uno de nosotros? Pero es que ese lugar, ya yo no me siento bien. Yo me quiero ir. ¿Cuántos están pensando en irse de la iglesia? Porque el hermano habló de él o de ella. Me voy más hondo, más allá. En su misma familia hay gente pecadora que vive con usted y conmigo, ¿sí o no? Vamos a incluirnos todos, ¿sí? ¿Cuántos chismosos no viven en nuestra casa con nosotros? Ahí no hacen, porque son los hijos, es la tía, es la mamá, ajá. Hagan, todos. Ajá. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, Dios nos dice, oye, has pasado años de tu vida mirando a Judas, mirando su actitud, y tú eres otro. Tú eres otro. Me has dado la espalda, te has ido de mí, te apartaste de mí por cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque no hay en esas personas esta palabra que yo quiero que la escriba allí en su cuaderno, y si no trajo cuaderno, en el CPU, en su cerebro, la va a retener. Y la palabra es metanoia, así como lo escucha, como metano, creo que es un elemento de la tabla periódica, ¿verdad? Me recuerda un poquito de bachillerato. Metanoia, metano y le agrega IA, metanoia. Y es una palabra griega que significa que nosotros tengamos un cambio radical de mente y vida. ¿Cuántos entendimos? Es volverse a Dios. Metanoia es como decir, en pocas palabras, un verdadero arrepentimiento. Algo que no estuvo en Judas. En Judas, al él saber reaccionar en lo que hizo, ¿qué fue hacer con las 30 piezas de plata? Los que han leído Biblia, a ver, los de la escuela bíblica. Fue y las entregó. Aquí está, yo no quiero eso. Cuando Judas hizo esto, no tuvo metanoia, no tuvo un arrepentimiento de corazón, sino que él tuvo un remordimiento que es totalmente diferente. Él se sintió mal porque sabía que había hecho algo indebido, incorrecto, pero no hubo un cambio en él. Cuando hay metanoia en una persona que se ha dejado manipular por algunas de estas características satánicas o por un espíritu inmundo y tiene un arrepentimiento, cambia de vida, no lo vuelve a hacer, tuvo una metanoia. Pero si se sintió mal, lloró, pidió perdón, hermano, perdóname, hablé de ti, no te quería perdonar. Pero después sigue hablando de ese hermano, de esa hermana, le clava puñaladas por la espalda.
no lo tolera, sino que todo fue un cuento chino, todas esas palabras fueron mentiras. Esa persona solo tuvo remordimiento. Porque si en Judas hubiese habido una metanoia, Judas no se hubiese quitado la vida. Pero él se sintió mal. Pero ¿por qué no dijo, perdóname, Señor? Cambió su vida. No. Él prefirió acabar con aquello que le atormentaba en la mente. Y era saber el error que había cometido, pero no ir más de allá o más allá. Porque cuando nosotros le fallamos al Señor, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y eso se va a reflejar ¿de qué manera? Que no vamos a recaer en lo mismo. No nos vamos a tropezar con la misma piedra. No vamos a estar en la práctica del pecado. Porque no se trata de pecar porque todos pecamos. Se trata es de que nosotros nos alejemos de ese círculo donde nos hemos mantenido dando vueltas y vueltas. Y con cada excusa delante del Señor. No somos mejores que otros hablando de condición espiritual. Porque hermanos, si somos sinceros, nosotros estamos hasta en una peor condición que cualquier otro hermano que tengamos a nuestro lado. Si somos sinceros. Y Dios quiere que nosotros caminemos hacia el final, pero con Cristo, pareciéndonos a Él. No que Cristo diga, Satanás entró en tu corazón, porque te apartaste, te olvidaste de mí, continuaste con lo mismo una y otra vez. ¿Cuántos hasta hoy íbamos a juzgar y a señalar y atrevernos a decir a nuestro hermano o a alguien, eres un Judas? Está allí sentado, el cuerpo y la mente se fue para otra parte, ¿o qué? ¿Ah? Porque es fácil dejarnos utilizar por el mismo diablo, que seamos instrumentos, como lo fue Judas. Pero nosotros muchas veces somos instrumentos de Satanás para provocar un daño emocional y espiritual en muchas personas, con las palabras que soltamos, cómo nos comportamos con esas personas. Cuando nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo, vamos a comprender a profundidad lo que Dios nos está hablando. Pero si mantenemos una actitud como la que mantenemos hasta ahora, no puede haber un cambio. No puede haber una transformación. Porque esa transformación y renovación es en el cuerpo, alma y espíritu. Se tiene que reflejar. Pero si nosotros mantenemos el mismo comportamiento, la misma actitud, no hay una renovación en nuestra mente. ¿Cómo pensamos nosotros hablar distinto? Ver resultados diferentes. ¿Cuántos quieren avanzar este año 2026? Salir del estancamiento espiritual, físico, emocional, sentimental, financiero. Todos nosotros tenemos esos buenos deseos. Y no está mal. Lo malo está en la maldad que muchas veces nos atrapa y no nos damos cuenta. No somos responsables en decir, yo soy cristiano o simulo ser cristiano. Voy a la iglesia. Estoy sentado en una silla cada domingo escuchando la palabra de Dios. Pero estoy consciente de que mi salvación está tambaleando. Porque se puede estar sentado en una iglesia,
Se puede orar, ayunar, conocer la palabra de Dios, alzar las manos, llorar, pero eso no implica un cambio en el espíritu que transforme la mente, los pensamientos que están en el alma y a su misma vez se reflejen externamente. ¿Cuántos estamos en este lugar? Y Dios quiere que nosotros de verdad podamos entender que no es tiempo de estar jugando al cristianismo, jugando a venir a cada domingo a la iglesia y sentarse allí, escuchar la palabra de Dios y seguir siempre igual, la misma vida. No hay una metanoia en nosotros. Y Dios y nosotros lo sabemos. Porque ¿quién más que nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios? ¿Será que podemos engañarlo? Le pregunto. ¿Será que nos podemos sentar allí, aplaudir y llorar y bailar los coritos y danzar y hacer todo tipo de cosas? Y tener una vida torcida en casa, con la familia, en la calle, donde esté. Y engañar a Dios. Dios está en su trono mirándonos diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿A quién pretendes engañar? Tanto que hablas de Judas, tanto que utilizas el nombre de Judas para señalar a otros, pero no te estás viendo que sus características en aquel tiempo las tienes tú. Muchos estamos jugando con fuego y creemos que no nos vamos a quemar. Por eso tantas consecuencias en la vida de cada persona. No hay un avance de ninguna manera. Hermanos míos, el Señor, a través de todos los tiempos, nos está diciendo, yo estoy cerca, yo estoy por venir a buscar a mi pueblo, a mi iglesia. Yo quiero un cambio, yo quiero una transformación. No que haya un acuerdo mental allí en tu mente, en tus pensamientos, y preocuparte por ir cada domingo a la iglesia y continuar de la misma forma. Seguir tratando a los demás como los tratas. Seguir con la misma falta de perdón. Y muchos dicen, otra vez, pastora, con la falta de perdón. ¿Sabe hasta cuándo Dios nos va a hablar que perdonemos? Hasta que verdaderamente Él vea que ese consejo que Él nos da en la palabra ha funcionado. Porque verdaderamente hemos perdonado a aquel que nos ha ofendido, que nos ha dañado. No podemos pretender seguir corriendo la carrera del evangelio y llegar al final si continuamos con lo mismo. Oyendo lo mismo, mirando lo mismo, pensando lo mismo y por ende tomando las mismas malas decisiones. Porque Judas tomó una muy mala decisión. Fíjense que lo llevó a quitarse la vida. Pero resulta que Judas decidió terminar con todo, según él. Pero lo que él no entendió nunca, porque me imagino que dentro de las enseñanzas que Jesús le habló a sus discípulos, entre estos a Judas, le habló del infierno, de la eternidad. Pero no lo comprendió, porque quizás no creyó, como estamos muchos de nosotros hoy, escuchando mensaje tras mensaje, pero no creyendo lo que Dios nos está hablando, no recibiendo de parte de Dios la exhortación que debemos cambiar nuestro estilo de vida, que debemos ser diferentes, que debemos parecernos a Él. ¿Cuántos queremos seguir perdiendo el tiempo en este 2026? ¿Cuántos queremos? Yo no quiero seguir perdiendo el tiempo.
Yo quiero cada día hacer las cosas bien para Dios. Que Dios siga corrigiéndonos a todos. Porque en este año vamos a continuar hablándole la palabra de Dios hasta que usted se le meta en los tuétanos. Y podamos comprender y llevarlo a la práctica. Hermanos, porque estamos viendo cómo la vida se le está acabando a muchas personas. Anoche recibimos otra mala noticia de alguien que conocimos que le dio clase a William Angelis y partió, se murió. Eso me afectó emocionalmente en ese instante en que me dieron la mala noticia. Pude yo ver, yo me la encontré como en noviembre, por allí, en un carrito de la Polar. Y ella me decía, recuerdo perfectamente, uno se afana, se estresa, se preocupa por todo el mundo. Y lo que uno no se imagina es que la vida se nos puede ir en un segundo. Hay muchos maridos que dejan a la mujer, a la esposa y simplemente la suplantan por otra. En una empresa se murió la persona, lo suplantan, ¿sí o no? Y así sucesivamente. A todos nos pueden suplantar en un momento que nos toque partir, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué afanarnos tanto, estresarnos tanto y preocuparnos tanto por gente que muchas veces es malagradecida? Por gente que no se lo merece, por gente que nos está robando lo espiritual, por gente que nos está robando la eternidad, el tiempo con Dios. No hemos entendido, iglesia. Y fue la última vez que la vi. Iba camino al universitario a hacerse las quimios que se estaba haciendo debido a un cáncer. ¿Y qué pasó de noviembre aquí? Y se podía ver por fuera quizás normal, pero estaba joven todavía, una mujer profesional. No sé si era cristiana, pero era una persona educada, una mujer muy educada. Una mujer que sirvió en colegios acá, en la comunidad, pero ella me decía, tanto trabajar y trabajar y trabajar y ahora estoy enferma y no puedo trabajar. Ojalá se haya preocupado por buscar a Dios, buscar a Cristo. Sí lo hizo, gloria a Dios. Me alegra bastante. Pero no deja de entristecernos su partida, ¿verdad? Que Dios le dé fortaleza a su familia. Pero iglesia, ¿qué quiero acotar con esto? Que debe haber una importancia en buscar a Cristo, porque eso es lo que representa Galilea. Fíjense que no es casualidad que 11 de los 12 hayan sido de Galilea, porque Galilea simboliza el encuentro con Cristo, el llamado, las enseñanzas del Señor, el discipulado, la entrega de Cristo a ellos antes de ser crucificado. Eso representa este lugar. ¿Sabe qué? Si nosotros no nos preocupamos, no solamente por lanzar las 30 piezas de plata por las que estamos vendiendo al Señor, traicionándolo, entregándolo, y tenemos un verdadero arrepentimiento en cuanto a las cosas que estamos practicando. ¿Sabe qué estamos comprando con esas 30 piezas de plata que simbolizan todas estas cosas que podemos estar haciendo en estos momentos? Comprando nuestra muerte espiritual. Porque con esas 30 piezas de plata se compró el campo del alfarero, llamado también campo de sangre, un cementerio donde se enterraban a los extranjeros. Si no decidimos, como Judas, pero aunamos a eso metanoia, estamos comprando nuestra muerte espiritual, nuestro campo de sangre, fuera del Señor.
seremos extranjeros para Él. No tendremos una ciudadanía celestial de la que habla la palabra de Dios. Porque debemos ser embajadores en esta tierra. Y como embajadores nos debemos comportar. ¿Usted ha visto un embajador de algún país que va hacia otro, mal vestido, mal peinado, sin bañarse, con una mala educación, no tiene modales? ¿Ha visto un embajador así? ¿Por qué se caracterizan los embajadores cuando son llamados? A ver, ayúdenme a ver. Inteligencia, preparación, capacitación. Está preparado para ir a cualquier nación a representar la suya. Bueno, usted y yo, que Cristo nos ha llamado y pagó un alto precio, nos ha capacitado y dotado para comportarnos en este planeta como todo un embajador del cielo. Porque hacia allá es que nosotros queremos ir. Pero no basta con querer ir. Es que tenemos que preocuparnos por dibujar el transporte que nos llevará allá. ¿Y cuál es? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta nosotros que hubo una transformación, un arrepentimiento por lo que hicimos? Cuando no volvamos a hacer eso, con lo cual herimos al Señor. Le hemos causado una herida al Señor. Y Dios está esperando por nosotros. Porque si tuviésemos un Dios que no tiene misericordia y amor, ¿usted cree que no nos cortara a todos de aquí de la tierra? Les pregunto, ¿verdad que sí? Yo creo que ninguno se salvaría. Pero tiene misericordia porque todavía en la actualidad, con el pecado como está hirviendo en el planeta, la maldad, todas las cosas que podemos ver, todavía hay gente en esta tierra que está permaneciendo fiel, caminando correctamente, quizás fallando, pero queriendo cada día hacer las cosas mejor para Cristo, porque tiene entendimiento de que es polvo, de que un día morirá, que la juventud no será para siempre, que se acabará, que si Dios lo permite llegarás a la vejez, pero si lo permite. Pero aquel que le ha permitido llegar a viejo ha entendido que debe pelear por su salvación, ha entendido que si no tiene a Cristo lo debe buscar. Ha entendido que no se tiene que dejar manipular del diablo con todo lo que le pueda ofrecer en este mundo. Porque si no hemos entendido, entonces estamos peor que Judas. Y tenemos en nuestras manos, hemos recibido del mismo Satanás las 30 piezas de plata. Dios quiere que haya un corazón genuino en recibir su consejo, porque su consejo es para bien. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, Dios me aconseja para mal? Quiere mi mal. Dios no quiere mi bienestar. Dios quiere que me vaya terrible aquí en esta tierra. ¿Podremos decir eso, iglesia? ¿Podremos decir, Dios ha sido malo conmigo? Mire, aún teniendo nosotros muchas cosas de estas que se movieron en Judas, Dios continúa allí dándonos ánimo, exhortándonos, llamándonos al arrepentimiento. Porque hay mucha gente que está arrepentida pero no convertida. Amén. Y el hecho de que volvamos nosotros a caer en lo mismo de siempre, no quiere decir que Dios siempre va a tener esa misma misericordia. ¿Cuántos estamos aquí? Porque también es juez. Así que desde hoy en adelante, ¿qué vamos a hacer? Callar, hacer silencio y decir, no soy quien
para señalar y juzgar a nadie y llamarlo Judas. He sido un atrevido, porque yo estoy en una peor condición. Amén. Que esta enseñanza haya sido de edificación, de motivación para todos nosotros. Que Dios pueda estar en estos momentos viendo en ti y en mí que hemos recibido su consejo, su palabra, quizás con molestia, quizás con rabia. No sé qué pueda estar el enemigo ministrando en tu mente, pero solo quiero decirte que si aún respiras, tienes la oportunidad de tirar, deshacerte de esas 30 piezas de plata y tener una metanoia en tu vida para que puedas llegar a la eternidad con Cristo. Gloria a Dios.